Sí, doctor. Sí, el equipo de Moisés es el que va a exponer hoy. Claro, voy a compartir pantalla. Ah, bueno, está. Listo. Está iniciando la grabación. Ok. Sí, el grupo de Moisés. ¿Podrían confirmar si se ve la presentación? Sí, sí se ve, sí se ve. ¿Se ve en modo de presentación? Sí, sí. Ok, pues buen día. Nosotros vamos a presentarles los conceptos de fisiopatogenia, dolor, inflamación y fiebre y la diferencia entre terapéutica integral y farmacología. Y pues mi equipo está conformado de Novelo Agil, Joaquín Jesús, Romano Payán, Moisés Alexandro y Bela Ordóñez, David Jesús. Ok. Ok. Entonces vamos a comenzar con las primeras definiciones que abarca el temario, y en este caso es el concepto de fisiopatogenia y patogenia. En el caso de la fisiopatogenia, pues desde tiempos antiguos se sabe o se ha investigado sobre el funcionamiento normal del cuerpo humano. Entonces, cuando se... Bueno, lo voy a conectar con otro dispositivo. A ver. Es un video. Ok, ya está. Entonces, pues conforme se han presentado las enfermedades a lo largo de la historia, se ha visto que se altera esta fisiología. Esta alteración puede ser causada por una mutación en un gen, la invasión de microorganismos patógenos, y van a desencadenar las enfermedades, y el cuerpo va a reaccionar con respuestas moleculares, celulares y sistémicas a lo que conocemos como los signos y síntomas de la enfermedad. En consecuencia, con el conocimiento apropiado de la estructura y función normales y las maneras en que estos pueden alterarse, se pueden ir investigando a las enfermedades. Las enfermedades se podrían considerar como experimentos de la naturaleza que ponen al descubierto los mecanismos fisiológicos que no se conocían, y estos se van a ir explorando por medio de la investigación de las casuísticas en los individuos tanto normales como anormales. Y la rama que se encarga de estudiar la fisiopatología en cuanto a causas y desarrollo es la patogenia. Siguiente, por favor. El dolor. El dolor es una señal universal de enfermedad y constituye el motivo de consulta más frecuente. Se define como una sensación desagradable que se concentra en alguna parte del cuerpo. Se puede describir como un proceso penetrante, como un proceso punzante o quemante o destructivo de los tejidos, o como una reacción emocional corporal. Existen los dolores agudos y los dolores crónicos. En el caso de los agudos, se van a caracterizar por producir un estado de excitación y estrés que va a conllevar un aumento de los signos vitales, de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el diámetro de las pupilas y las concentraciones de cortisol en el plasma. También suele haber contracciones musculares locales. La clasificación fisiopatológica del dolor. Existen 5 tipos de clasificaciones fisiopatológicas del dolor. La primera es el dolor somático, y es aquella cuyo origen es la información, proviene de estímulos externos, que es la información nociceptiva, que se constituye de cualquier estructura del cuerpo y se puede dar por medio de mecanorreceptores estimulados por traumatismos, como por ejemplo los pinchazos, los cortes o las torsiones, por los termonocireceptores, que son estimulados por temperaturas muy altas o muy bajas, por nocireceptores polimodales que responden a estímulos mecánicos, térmicos y químicos, o por receptores silenciosos o dormidos que responden a estímulos químicos. Otra clasificación es el dolor visceral, que es el que proviene de los órganos internos como el corazón y los grandes vasos, los pulmones y las vías respiratorias. Sus mecanismos generadores son la distensión, la isquemia y la inflamación.
Ese es un cuadro que describe las principales diferencias entre el dolor somático y el dolor visceral. En el caso del somático está causado por las fibras mielínicas del tipo A, mientras que en el visceral son las de amielínicas o de tipo C. El somático se caracteriza por ser agudo y punzante, mientras que el visceral es vago y tardío. El somático es bien localizado, mientras que el visceral suele ser impreciso. No se puede como que definir con un punto preciso. Y los mecanismos generadores también son diferentes. El dolor somático es más frecuente que sean por traumatismos o por temperaturas, mientras que en el visceral son causados por alteraciones internas como la isquemia y la inflamación. Siguiente. El dolor neuropático. Este va a aparecer como consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial. En este cuadro se resumen sus características. Puede ser permanente o intermitente, con episodios de variada intensidad y duración. Carece de toda utilidad o sentido de alarma o protección, ya que suele ser un tanto subjetivo y no requiere de la participación de un estímulo externo para generar la señal del dolor. Por la falta de lesión tisular, no responde a los analgésicos antiinflamatorios no esteroides y sí a los psicofármacos. Puede conducir a trastornos tróficos importantes y también puede estar acompañado por sensaciones anómalas. Siguiente. El cuarto es el dolor funcional o psicogénico, y este se va a considerar como un dolor que no puede ser atribuido a una causa orgánica. Es origen idiopático. Siguiente. En cuanto a la semiología del dolor, existe una mnemotecnia que es para el interrogatorio, que es Alicia. A de aparición, si es súbita, si es continua, o si el dolor aparece y desaparece de repente, es intermitente. ¿Dónde está localizado? Si se puede localizar con un punto o está en varias articulaciones de manera difusa. Según su intensidad, si es leve, moderada o severa. Lo más recomendable es que se pregunte del 1 al 10 cuánto duele. Las características. ¿Dónde se distribuye? Que si está inflamado, si existe deformidad, si es palpable. Y de irradiación, si puede irrayas hacia otras partes, si se va del punto hacia la periferia. Y A, de si es atenuante o agravante, si mejora con la posición, si mejora con el consumo de fármacos o si mejora a través de terapia física. Siguiente. Ok, ahora bien, en cuanto a la inflamación, como ya habíamos visto anteriormente en patología, se define como una respuesta de los tejidos vascularizados frente a las infecciones y lesiones tisulares, que aporta células y moléculas defensivas del huésped desde la circulación a los lugares en los que se necesita en los que se necesita para eliminar los agentes lesivos. A la izquierda podemos ver pues una imagen en donde ocurren todos los procesos celulares para que se dé la inflamación. En el primer caso, pues tenemos el estímulo, ya sean microbios o un tejido necrótico, puesto que pues inicia cuando el agente dañino que se localiza pues en tejidos extravasculares es reconocido por las células y moléculas del huésped. En este caso podemos ver la producción de los mediadores, que aquí tenemos macrófagos, células dendríticas, mastocitos. Entonces, estas células van a reconocer y van a posteriormente elaborar mediadores, liberar mediadores como las aminas y las citocinas. Entonces, después se van a reclutar proteínas plasmáticas y los leucocitos de la circulación al foco en que se encuentra el agente dañino. Después, estos leucocitos y otras proteínas se van a activar y van a colaborar en la destrucción y la eliminación de la sustancia dañina. Y pues de paso, una vez que ya se dio la eliminación de los microbios y el tejido muerto, pues van a aparecer otros como las citocinas y los factores de crecimiento en donde pues se va a resolver. Entonces la reacción se controla y pues termina y posteriormente el tejido se repara. En este caso, la inflamación se trata de una respuesta protectora esencial para la supervivencia y sirve para librar al huésped de la causa inicial de la lesión celular y de las consecuencias de la misma. Y pues si no existiera la inflamación, las infecciones no se podrían controlar, las heridas nunca se curarían y los tejidos dañados podrían convertirse en úlceras permanentes. Tenemos que la inflamación puede ser de dos tipos, la aguda y crónica. Aquí podemos observar una tablita de las características de la inflamación aguda y crónica, en donde pues tenemos que la aguda es de un inicio rápido, de minutos a horas, mientras que una crónica es lenta, de días. Y notamos diferencias en cuanto al infiltrado celular,
Y en cuanto a la lesión tisular, la aguda suele ser leve y autolimitada, mientras que la crónica puede ser grave y progresiva. Y los signos locales sistémicos en la aguda son pronunciados, mientras que en la crónica son menores. Y notamos que en la aguda también se da una exudación de líquidos y proteínas plasmáticas, que es lo que se conoce como edema. En cuanto a las manifestaciones externas de la inflamación, estas se suelen llamar signos cardinales y van a incluir 5. Van a ser el calor, el enrojecimiento o rubor, el edema o tumor, el dolor y la pérdida de función. En este caso, la inflamación puede tener diversas causas. Dentro de ellas están las infecciones, ya sean bacterianas, víricas, micóticas, parasitarias y toxinas microbianas. Otras causas son la necrosis tisular, son los cuerpos extraños como las astillas, la suciedad y las suturas, los traumatismos y respuestas inmunitarias, que son las de hipersensibilidad. Por otro lado, tenemos lo que es la fiebre. La fiebre, pues se conoce como la elevación regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales debido a la reprogramación de los centros termorreguladores hipotalámicos. Y esta está mediada por citocinas en respuesta a un estímulo pirogénico exógeno. En este caso, aquí hay una tablita donde están los límites normales de la temperatura y notamos que estos límites van a variar según el tipo de medición, habiendo mediciones rectales, ópticas, orales o axilares. La fiebre básicamente es una respuesta adaptativa normal del cerebro, estereotipada, independiente del desencadenante y mediada por una cascada de citocinas y prostaglandinas y producida por múltiples procesos que generan inflamación. En este caso podemos ver la cronología de los hechos necesarios para inducir la fiebre. Entonces, explicando un poquito este diagrama, tenemos que la respuesta febril se pone en marcha cuando agentes externos al huésped, que son los precisamente llamados pirógenos exógenos, producen en un foco infeccioso y estimulan la síntesis y liberación a la circulación de proteínas proinflamatorias llamadas citocinas. Entonces, estas citocinas son capaces de producir fiebre y estas citocinas capaces de producir fiebre se les va a denominar pirógenos endógenos o bueno, actualmente conocidos como citocinas pirogénicas, que podemos observar la interleucina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral y algunos interferones. Estas moléculas, una vez liberadas, pueden inducir la expresión de otras similares, produciendo lo que es una cascada de citocinas. Y las citocinas, al ser reconocidas por las células endoteliales de los grandes capilares que rodean los centros termorreguladores hipotalámicos, van a inducir la producción de prostaglandinas. Y esta liberación de prostaglandinas bueno, algunas toxinas de los microbios pueden estimular en forma directa la producción de las prostaglandinas, precisamente la prostaglandina E2, que es la hipotalámica, y la prostaglandina E2 estimula a su vez células gliales que van a liberar el AMP cíclico, y este neurotransmisor va a determinar que las neuronas del termostato hipotalámico estimulen los mecanismos de termogénesis y regulen la temperatura corporal a un nivel más elevado del normal, produciendo lo que nosotros conocemos como fiebre. Y pues cuando la fiebre es muy elevada se le designa como hiperpirexia. Muy bien, nada más en lo que nos fijemos irrelevante es el cuadrito del 79, ¿no? 1. Y a veces nos dejamos ir por angustia familiar, ¿no? De que tiene fiebre, no tiene fiebre y hasta cuándo es que podemos considerar alteración, ya fiebre, ¿no? Vean lo que menciona el doctor, ¿verdad? ¿Cómo se llama el doctor, perdón? Moisés. Moisés. Sí, Moisés, gracias, sí nos conocemos, a menos. Rectalmente, cuánto es la temperatura, ¿verdad? Óptica, sobre todo, o tomamos en niños, generalmente es la axilar, ¿no? Y dependerá también del metabolismo que tengamos en ese momento, ¿verdad? Generalmente la toma de la temperatura debe ser lo más tranquilo posible, ¿no? Que el metabolismo no disfrace, que dé falsos positivos, ¿no? O sea, pero aquí está la temperatura que a veces es relevante conocerlo, porque a veces decimos 37 ya es febrícula, ¿no? Sobre todo depende también del lugar. Generalmente nos basamos tanto en oral como axilar. En niños, obvio, ¿no? 36 es rectal, en pediátricos 36.6. Bueno, lo que quiere decir este cuadrito que nos basemos y que tranquilicemos a la familia de que si tiene
este tipo de temperatura la vamos a considerar que está normal o de plano si tiene fiebre, como dice Moisés. Y la hiperpirexia que va por sobre de 40 grados, ¿no? Es otra etiología y otra fisiopatología, porque hay un rango en el cual las prostaglandinas se incrementan, pero cuando llegan a hiperreflexia hay un mecanismo compensador que trata de bajarlo a nivel talámico, ¿no? Pero me refiero de que esos son los grados en los cuales podemos considerar de fiebre para que la familia esté tranquila. Es muy importante, y el cuadro que vino en Harrison, que lo menciona Moisés, y todo el ciclo que produce el mecanismo de fiebre. ¿No hay alguna pregunta, doctores? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Se entendió lo que es también el mecanismo del dolor? Habló Moisés. Es relevante conocerlo también. Tengo una diapositiva por allá, pero si no, pues adelante, ¿no? Si se quedó entendido, revisar las fibras que actúan a nivel del dolor, ¿verdad? Las fibras delta, las mielínicas, o sea, qué es lo que pasaría en respuesta del arco reflejo del dolor, ¿verdad? A nivel de las asas posteriores de la médula, cómo va el dolor, ¿verdad? Cómo va incrementándose el umbral de dolor, ¿verdad? Es relevante, ¿verdad? A veces nada más el tacto, ¿verdad? Pues eso también produce un estímulo hipotalámico, ¿no? Pero conforme va pinchándose uno, pues el estímulo cambia y empieza a haber un reflejo incluso este arco reflejo de huir del dolor. Bueno, pero es importante revisar cómo está ese arco reflejo fisiológicamente para que entiendan cómo está ese mecanismo neuronal del dolor. Muy bien, Moisés, adelante. Si hay un comentario, pregunta o duda, pues adelante sobre la fiebre. Ok. Para continuar con el concepto de fiebre, tenemos que hay tipos y clasificación. En este caso, pues podemos ver varios. El primero es la fiebre continua o sostenida, en donde no se van a presentar variaciones mayores de 0.6 grados centígrados por día. Tenemos la fiebre intermitente éctica o séptica, que se caracteriza por elevaciones térmicas que retornan a los valores normales durante cada día de fiebre. Y de hecho en la imagen de abajo podemos ver este contraste entre una fiebre intermitente y una fiebre remitente. La remitente no baja a valores normales durante cada día de fiebre. La fiebre periódica aparece con intervalos fijos y predecibles, y la fiebre recurrente reaparece después de uno o más días de apirexia. Entonces, pues es importante conocer estos distintos tipos de fiebre porque pues uno pensaría que pues, fiebre pues nada más de que tienes la fiebre actualmente y desapareces porque ya no tienes fiebre. Pero, por ejemplo, en el recurrente puedes desaparecer y aparece de nuevo y sigue considerándose pues un mismo caso, se debería buscar una misma teología que nos explique este mecanismo de la fiebre. Correcto. Sí, volverlo a correlacionarlo con la clínica. Esa fiebre es muy importante y como esos son datos importantes por la cual, un síntoma que se ve síntoma y además signo porque lo estás cuantificando con el termómetro, ¿no? Entonces, el tipo de fiebres que es relevante y entonces lo encuadramos para diferentes patologías, ¿verdad? Un ejemplo, por ejemplo, paludismo, ¿no? Cómo se da, terciario, cuaternario, dependiendo de la fiebre, ¿verdad? La salmonelosis, ¿verdad? Cómo es tipo de fiebre, ondulante, ¿verdad? Otro tipo de fiebre que nos hace pensar potencial nada más por el signo, síntoma de fiebre, podemos encuadrar qué tipo de patología podemos considerarla. Pero no olvidar que no todo es bacteriano, ¿no? Porque da fiebre es bacteriano, problemas articulares, reumatológicos, ¿no? Mismo estrés que se ha descrito, ¿no? Entonces, ese tipo de fiebre que menciona Moisés hay que considerarlo y hacer muy énfasis en ese tipo para empezar a qué patología potencial es la que está condicionando a este pacientito. Así es muy importante. Muy bien, doctor. Ok, Moisés. Okay, y por último, la clasificación, tenemos que puede haber una fiebre aguda, una fiebre prolongada y una fiebre de origen desconocido. La aguda es aquella que es menor a 15 días de duración y la mayoría de las veces es la manifestación de una enfermedad común. La prolongada es la que dura más de 15 días, independientemente de que se conozca su etiología. Y la fiebre de origen desconocido debe reunir tres características. En este caso, una temperatura mayor o igual a 38,3 grados centígrados en al menos 3 ocasiones y la imposibilidad de lograr un diagnóstico etiológico después de una semana de evaluación con el paciente internado. En este caso, esta última de fiebre de origen desconocido, pues es preocupante porque, pues, como su nombre lo dice, no se conoce el origen y pues con base a eso se ha sacado
como las probabilidades de etiología, en donde me parece que la primera causa son infecciones, pero secundaria a esto también pueden haber neoplasias. Entonces acá no estaría hablando de un problema pues aún mayor. Creo que las neoplasias son de un 20 a un 30% de la etiología de la fiebre de origen desconocido. Y tenemos pues otras enfermedades y patologías. Sí, así es. Adelante, Martín. Y por último, hay que diferenciar lo que es la fiebre con la hipertermia o el golpe de calor. La hipertermia, por su lado, se caracteriza por incremento no controlado de la temperatura corporal que rebasa la capacidad del organismo para perder calor y no cambia el punto de ajuste de la función del centro termorregulador del hipotálamo a diferencia de la fiebre. Y pues los mecanismos por los cuales se causa la hipertermia es la exposición al calor exógeno y la producción de calor endógeno. Y pues es peligroso porque es una situación de enfermedad potencialmente mortal en la cual no existe termorregulación hipotalámica ni pirógenos mediadores y en consecuencia los antipiréticos convencionales no son útiles. Y ya sería todo de fiebre. Muy bien, ¿algún comentario? Porque la plática va a ser tranquila por lo visto el día de hoy. ¿Algún comentario, doctores? Nada, ¿todo bien? Vuelvo a recargar, ¿verdad? Eso que mencionó Moisés es muy importante. Yo me podría enfocar en cuanto a las características del dolor y revisar, que lo revisen porque va a ser para, no sé si quieren comentarlo, lo mencionamos. El dolor de tipo abdominal, lo mencionó Moisés, ¿verdad? Es muy importante porque no olviden que el abdomen en sí es un punto y aparte para clasificar el dolor a nivel abdominal sobre todo. No olviden que el abdomen está o contiene vísceras huecas y vísceras duras, macizas que se llaman. Y ese dolor, cuando revisen, ¿verdad?, varía de un tipo estructural, tanto orgánico. Estructural me refiero a víscera hueca o a víscera maciza, estamos hablando de intestino, por decir así, o riñón, o vejiga, ¿no?, o la misma vesícula, que es muy relevante ver las características de ese dolor. Entonces, a veces a nivel abdominal los cirujanos lo han clasificado o mencionan qué tipo, cómo es el dolor, ¿verdad? Si es ondulante, lacinante, intermitente, ¿verdad? Y eso va a variar porque si es de un tipo característico de dolor en una víscera hueca, va a tener una característica clínica del dolor. Una víscera dura, riñón, por ejemplo, va a tener qué tipo de dolor es, ¿verdad? ¿Qué tipo es intermitente o tipo oscilante, ¿verdad? ¿Qué tipo o remitente, ¿verdad? De acuerdo al punto de apoyo en la cual nos estemos, o incluso reflejo del dolor de la víscera. No olviden que el abdomen puede haber un dolor referido. Pongo como ejemplo, por ejemplo, el apéndice, el dolor es intermitente, ¿verdad? Continuo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque constantemente se relaja el apéndice, por decir, y también es referido, por decir así, empieza a nivel periumbilical y después se localiza a nivel fosa ilíaca derecha, perdón. Entonces, ese tipo de dolor cambia cuando es víscera hueca, también ese tipo de dolor cambia cuando es, por ejemplo, hígado, cuando es riñón, ¿verdad? Las características del dolor va cambiando y eso los cirujanos lo enfocan para decir en dónde o qué es lo que está pasando a nivel abdominal. Un abdomen agudo, una irritación peritoneal, ese dolor es muy hipersensible, ¿verdad? Es un dolor que aparentemente es ondulante, ¿verdad? Vamos a pensar así, pero olviden que el epiplom, ¿verdad? El epiplom pues es de una peritonitis o un dolor de irritación peritoneal, una menor exploración causa un dolor intenso, ¿no? Entonces, eso hay que revisarlo, ¿verdad? Si quieren, podemos mencionarlo posteriormente, o que revisen, ¿verdad?, las características del tipo de dolor abdominal. Lo pedimos mucho en las sesiones biográficas, sobre todo, porque cuando presentan apéndice para el diagnóstico diferencial, vamos a ver las características del dolor abdominal y podemos considerar si es de víscera dura o maciza, que decimos, o víscera hueca, intestino, vejiga, ¿verdad? Por decir, vesícula, estómago, ¿no? Ok, doctor. Muy bien, ¿algún comentario, dudas o confusión por parte del exponente? Digo, por parte hacia el exponente, ¿no? Nada, todo bien, son 50, ¿qué pasó? ¿No? ¿Todo está bien?
Todo se quedó claro lo que dijo Moisés, así se queda. Como dice, como su nombre lo dice, Moisés hizo los 10 mandamientos, lo expuso ahorita y todo está bien, no se cambia nada. ¿Es así, doctores? Muy bien. Sí, doctor, por mi parte todo claro. Bueno, ok. Entonces, ¿quién sigue? Terapéutica integral versus farmacología. Yo, doctor. Bueno, pues ahorita vamos a continuar con la terapéutica integral, ¿Cómo se llama, diferencia de doctor? la... Joaquín Novelo. Ah, doctor Novelo, estoy anotando. Sí. Doctor Novelo. Sí, está bien, adelante, Joaquín. Ok. Entonces ahorita vamos a continuar con la terapéutica integral versus la farmacología para saber las diferencias de cada una. A grandes rasgos, pues la terapéutica integral, el médico se supone que debe comprender los efectos globales del individuo, es decir, individualizar la consulta médica y la terapia que se le va a asignar a la persona, es decir, al paciente. Hay que tener un enfoque biopsicosocial. Recordemos las clases de primer año donde la base será esta, ¿no? El enfoque biopsicosocial, donde el ser humano pues no es solo al cuerpo el que hay que tratar, sino también a su estado psicológico y además a los factores ambientales como la familia. La terapéutica integral tiene que ser meditada, ordenada y operativa. Y bueno, el medicamento va a ser el elemento terapéutico más valorado en la misma. Ahora bien, en la farmacología, esta va a ser una de las posibilidades terapéuticas, como ya comenté en el punto anterior. El medicamento es solo una parte de la terapéutica y hay otros diferentes tratamientos que podemos emplear. El médico va a tener que tomar en cuenta los efectos del medicamento, ya sea a través de un tratamiento reglado y bueno, tomar en cuenta los efectos colaterales que podría ocasionar. Y la farmacología sienta sus bases en la farmacodinámica y la farmacocinética, que voy a explicar un poquito más adelante, y que bueno, fue lo que vimos en segundo año. Siguiente, muy por favor. Bueno, ahora un poquito más específico de la terapéutica integral. Esta va a ocurrir tras un diagnóstico oportuno y haber establecido un pronóstico hacia el paciente. El médico ya va a poder comenzar con la terapia terapéutica. Un modelo ideal en la terapéutica integral es donde el fármaco es solo un elemento más y se va a administrar en caso de que realmente sea bastante necesario. Si no, pues existen otros tratamientos que podemos emplear y ahorita vamos a ver cuál es uno. En este caso, pues es comenzar con una modificación y tomar el control del estilo de vida del paciente. Siguiente, voy. Entre los tratamientos que tenemos antes de llegar al farmacológico, pues está el dietético. La alimentación es uno de los factores que más intervienen en el desarrollo y en el bienestar físico, pero pues no solo ahí, también en la salud, el rendimiento y la productividad. La nutrición suficiente va a ser importante para prevenir y combatir las enfermedades y esta va a depender de la edad, del sexo, el tamaño y la composición corporal del paciente. También va a ser necesario que en algunos factores dar una atención más selectiva. Por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca o hipertensión, pues el médico debe recomendar una dieta hipozoica. El médico deberá conocer las situaciones clínicas que requieran más atención. Y bueno, en caso de que sea algo mucho más específico, pues pasar con un especialista, como puede ser un nutriólogo. Siguiente. Ahora tenemos el tratamiento físico. Este va a ser referencia principalmente a la rehabilitación. Va a ser el conjunto coordinado de medidas destinadas a mejorar la incapacidad. Estas medidas pueden ser médicas, sociales, educativas y profesionales y todas van a llevar a facilitar la capacidad e independencia del paciente para que pueda día a día lograr sus actividades. El médico deberá conocer medidas básicas y fácilmente realizables en el domicilio. El chiste de esto es que el paciente pueda realizarlo todo desde su casa y no tener que recurrir ya sea a un especialista o a algún centro si no es necesario. Ahora, si realmente la lesión así lo amerita, pues sí va a ser necesario tratarlo con un rehabilitador. El tratamiento va a tener que ser reglado y progresivo. Igual va a tener en cuenta los efectos colaterales que las maniobras puedan tener en el paciente. Siguiente, por favor. Ahora, como comentamos, pues está el tratamiento psicológico, que prácticamente el médico cumple con este apoyo desde la consulta. En toda actuación médica es de gran importancia este tratamiento y el médico debe saber curar, aliviar, orientar y, claro, consolar. Esto es parte de la consulta que debe haber día a día, sobre todo cuando a veces se otorgan resultados o diagnósticos no tanto positivos.
Se debe facilitar el proceso de cambio que supone una enfermedad e intentar reducir ese impacto emocional. Esto va a hacer referencia al mecanismo de afrontamiento y adaptación, donde el paciente tiene que reconocer que se encuentra en un proceso de enfermedad y el médico le debería indicar cuál es la mejor forma de poder adaptarnos y continuar con este proceso para ya sea seguir el tratamiento y aliviar los síntomas o lograr la curación. Si va a ser necesario, se va a requerir la atención de un personal, ya sea de un psicólogo o de un psiquiatra. Siguiente, por favor. Ahora ya nos vamos al tratamiento farmacológico. Este lo podemos dividir en dos conceptos principales para poder entenderlo. Pues está la farmacología, que va a ser la ciencia que estudia las acciones y propiedades de los fármacos, así como los cambios que producen en el organismo. Mientras que el fármaco va a ser aquella sustancia química utilizada en el tratamiento, previniendo, aliviando, curando la enfermedad. Esto va a depender pues, del propio proceso de la enfermedad. Siguiente, por favor. Ahora tenemos las diferencias de la farmacocinética y la farmacodinámica, que son las donde se va a sentar las bases de la farmacología, como ya vimos en segundo año. La farmacocinética, pues van a ser los procesos en el que el fármaco pasa antes de llegar a su sitio de acción. Entre estos, pues tenemos los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción, que es todo el caminito que hace el fármaco dentro del organismo para poder cumplir su efecto. Y la farmacocinética clínica va a estudiar la relación entre el efecto y la concentración plasmática del fármaco, como recordamos las curvas de dosis-respuesta. Ahora, en la farmacodinamia, la interacción del fármaco con el organismo en el que se administra, es decir, cómo el fármaco, qué es lo que va a ocasionar en el organismo. Los mecanismos de amplificación van a explicar cómo con cantidades tan pequeñitas los fármacos van a lograr cambios tan grandes y pues al final se relaciona también con la farmacocinética clínica, donde a mayor dosis o a menor dosis va a generar una acción. Y bueno, todos los fármacos van a tener afinidad, que en este caso es la capacidad de unión, es decir, la potencia, pero solo los agonistas pueden estimular al receptor, es decir, pues la eficacia o la actividad intrínseca. Y bueno, ya con eso finalizamos la parte de la terapéutica integral y la farmacología. Muy bien. ¿Es todo por la plática de hoy, doctores? Sí. Ok, pues con ustedes hoy vamos a ir rapidito. Por ejemplo, podemos considerar este aspecto relevante del manejo desde que conocemos a nuestro paciente. De la primera parte que habló Joaquín, ¿qué les llama la atención? De la primera parte, por ejemplo, Abraham, a ver, Abraham Cruz, Aldana. Voy a quedar algunos puntos relevantes que son. Aldana, Abraham, a ver. Abraham. ¿No está? Abraham Cruz. Tacha. Adán Humberto Medina. Sí, doctor. Sí, ok, te estoy bien. Muy bien, mira, la primera parte que habló Joaquín de la del aspecto terapéutico, pero el no farmacológico, ¿qué te llamó la atención? O sea, si escuchaste, si viste. La primera parte, o sea, como lo dividió él. ¿Qué te llama la atención? O sea, ¿qué es lo relevante? Pues recuerdo que en lo que hizo énfasis fue en lo que era el tratamiento, sobre todo el psicológico. Recuerdo que mencionó que parte del tratamiento es también hacer, digamos, que el paciente tenga un apego que logre hacer también que crea en que el medicamento va a lograr, por ejemplo, su cometido. Entonces, era básicamente eso en lo que presté más atención, en lo que se enfocó más, a mi parecer. Así es. ¿Algún otro comentario? Adriana, ¿quieres comentar algo más sobre ese punto? Sugeli. Rugey, creo. Sobre la farmacología, ¿no? Sí, la primera parte. No sobre la otra, sobre el aspecto tradicional, vamos a ver, no la farmacológica.
Creo que eso es importante que lo entendamos nosotros para poder comunicárselo al paciente, porque Exacto. creo que es muy común que nuestros pacientes lo utilicen antes de ir a lo químico. O sea, sobre todo mamás, abuelitas, es más recomendable, no sé si me di a entender, pues más utilizado. Entonces, utilizarlo de la forma correcta, a mano del doctor y paciente, creo que puede ayudar mucho. Sí, sí, así es. Esto ya es de feeling, como se dice, ¿no? A veces hemos escuchado, y ustedes lo observarán después, su práctica cuando estén en la clínica, cuando estén rotando en los consultorios, que hay médicos, variedad de médicos, ¿verdad? O sea, su forma de accionar sobre cierto momento del motivo de consulta de los pacientes. Pero yo creo que a veces el paciente escuchas después de los comentarios del médico X y dices, este médico, dice, desde que lo veo, o sea, me siento que estoy tranquila. Puede venir con un dolor importante o algún problema de salud importante. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Querer empatía, ¿no? Siempre lo he dicho. La empatía es como la clavijita, ¿no? El enchufe que tengamos con el paciente. Porque eso es de consulta diaria y dirá, no, vamos, de una vez que tienes y tómese medicamentos. Generalmente los familiares acuden para que le den una buena consulta en general, que sea lo satisfactorio. Y si estamos hablando a nivel privado, que sea lo cuidando la billetera del paciente o de la paciente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que hacer una buena medicina y no irnos sobre el mejor medicamento. Entonces, ¿qué empezamos? Pues dar una buena empatía al paciente, que se tranquilice, y con esa tranquilidad ya ganamos Se menciona que el cerebro, doctores, tienen alrededor, de la patología que tengan, el cerebro en sí tiene alrededor de un 30%, dependiendo del individuo, oscila entre un 30% de satisfacción. ¿Sí me entienden? O sea, si viene con un problema, un dolor, desde que encontremos un paciente que nos canaliza bien, nos entiende, un médico, pero nos canaliza bien, o sea, que nos entiende bien, que existen esos canales de retroalimentación, o sea, que la escucha es bueno. Entonces ya con eso el cerebro ya está dispuesto a aceptar un 30% del cuadro en el cual nosotros vamos a manejar. De lo contrario, vamos a fracasar, aún demos la mejor medicina. Y como dicen los doctores, como habló Joaquín, ¿verdad? Como habló la doctora Adriana, entonces es relevante esto. Y con base a eso ya pasamos a la segunda parte farmacológica. Ya habló Joaquín de lo que es es farmacología, de la farmacokinética, la farmacodinámica, ¿no? Todo leerlo bien, ¿verdad? Y tener presente y saber la farmacología, la acción del fármaco, ¿no? ¿Qué pasaría con un fármaco que lo alteran la farmacoquinética, o sea, lo rompen, lo alteran, ¿verdad? Porque sí pasa, doctor, ese medicamento no funcionó y tuve que romper el medicamento. Va a accionar, pero ya no el 50%, el nivel plasmático disminuye, etcétera, etcétera. Eso es lo que han visto ustedes en farmacología. No sé si hay algún otro comentario, alguna experiencia en especial, ¿verdad? ¿Quién me podría decir entonces en relación a la farmacología que entendieron, ¿verdad? Ya prácticamente lo estamos tocando, pero si no hay algún un comentario además o agregar en cuanto ya entonces ya la terapéutica. ¿Algún comentario en especial? Carlos Manuel Ruiz, por ejemplo. Doctor. ¿No está? Daniela, Elena, Acosta, Dani. Carlos, adelante. Sí, sí. Adelante, Carlos. Manuel. Bueno, ¿me escuchas, Carlos? Dice Carlos que le está fallando su micrófono. Llámame al micrófono. Bueno, ¿quién puede? Habla José Francisco Almaraz. ¿Está saliendo? ¿Alguien podría comentar algo de lo que mencionaron los doctores? Un poquito de tiempo, no va a llevar 2 horas, ¿no? Pero pues la charla de hoy fue breve y bastante bien. Pero no sé si quedó todo claro, ¿no? ¿Sí? Alguien darse la mano, alguien, no sé, ¿verdad? Aquí veo David, Jesús, Vela.
Doctor, Sí, Milton, ¿qué pasa? sí, aunque igual está la postura del paciente que insiste de antemano en un tratamiento farmacológico, o al doctor que no receta el mejor medicamento se le tacha de ineficiente. Más que nada aquí en los pueblos lo he notado. Ajá. También existe esa postura o esa cultura de los pacientes, que si no se da el medicamento, aunque claramente por ética no deberíamos caer en el juego, pero sí pasa eso. Al menos yo lo he observado. No, claro, estamos de acuerdo. Por eso es cómo te debes ingeniar para que el paciente, es situaciones que, claro, el paciente, la cultura y todo, pues tenemos que hablar a nivel de su cultura, ¿no? Porque de lo contrario, a menos si hacemos lo correcto, doctor Milton, si hacemos lo correcto y vemos que lo hicimos mejor, lo más dentro de lo que podemos estar, no es lo mismo en un pueblo que en una ciudad, lo que sea, pero si lo hicimos lo mejor, ¿verdad? Entonces, con eso tenemos satisfacción, ¿verdad? En sentido que hemos cumplido, ¿no? Ya otras variables o factores que no podemos manejar, ¿verdad? Eso pues ya será poco más difícil. Pero yo me refiero de que si lo hiciste en forma correcta, pues ni modo. O sea, si hubo buena receptación por parte del paciente, qué bueno. Si no, pues hiciste lo correcto. Pero yo lo que quiero decirles como médico que he tenido un tiempo pues, en esto, ¿verdad? Y es lo relevante es que nos caigamos bien. ¿Sí me entiendes? Tanto yo con el paciente como el paciente y yo. ¿Sí? Ya con eso, ya lo hicimos, ¿verdad? Ya veremos de que daremos espacios cuando veamos las cosas difíciles, porque ese espacio lo va a dar el paciente y lo aceptará. De lo contrario, y tú lo dices, no voy a recetar, qué sé yo, un medicamento que cuesta 30 pesos y es el mejor, pero no, ¿qué tal si no le cuesta? No, el doctor, ese doctor me recetó 30, pero no creo que sea bueno. Va con otro doctor y le va a recetar 300 pesos de medicamento. Ah, sí está bueno, y a lo mejor es el mismo medicamento, ¿no? ¿Sí? Kinéticamente o dinámicamente, a lo mejor es el mismo. ¿Pero por qué? No existió esa empatía. O la cultura del paciente, pues si usted dice lo correcto, pues adelante, ¿no? Ni modo, si él quiere ya vaya con otro médico y gastar su dinero, y pues ya. Sí, porque sí existe, doctores. Esas pláticas de hoy parecen sencillitas, dirán, no, será, pero es relevante. Y es el éxito. Dice, no el mejor médico es el que receta más, sino es el que sabe recetar. ¿Algún comentario, doctores? Somos 50, o ya se están yendo todos, ya se durmieron, pero no sé si quedó clara esta plática. Para el miércoles, pues me toca a mí, ¿verdad? Pero retomaré nada más un punto del dolor y voy a hacer algunas preguntas abiertas, ¿verdad? De esto que vimos, ¿verdad? Así que estén alertas para ver cómo quedaron la plática de los doctores. ¿Algún comentario? Jefes de grupo, Jimena, Leiva, Landeros, el doctor Landeros, David. Hola, doctor David. No, doctor. Perdón. Habla, disculpa, habla. Yo tenía duda de cómo iba a quedar lo de las clases individuales y grupales. Pues no sé qué proponen, porque no tengo entendido que las clases de terapéutica creo que son 2 veces a la semana, ¿no? Son 3, doctor. De hecho, ya lo tenemos dividido con la otra jefa del grupo, con la doctora Miriam. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a quedar el miércoles, por decir? Tengo entendido que la clase que vamos a tener juntos es el viernes. Y al parecer el lunes le toca a mi grupo B y el miércoles le toca al otro grupo. Por eso, el miércoles me toca a mí, ¿no? Por decir así, ¿no? Ajá, la ventaja que a usted le toca dar el tema número 2, entonces pues estaríamos juntos. Bueno, okay. Pues, el miércoles. Y ya el viernes también estaríamos juntos, porque el viernes nos toca juntos, pero la exposición estaría a cargo del otro grupo que no es el B, de la doctora Miriam, y serían carenciales. Anemias, también tengo algo de anemias, puedo apoyar. Bueno, para el miércoles... Doctor, disculpe, sí. El miércoles vamos a tener clases de 11 a 1. Juntos, no sé. Entonces. Sí, ¿no? 11 a 1, ¿no? Sí. Ok, está bien, gracias, doctor. Sí. Entonces, sin embargo, voy a tomar, como son breves y 2 horas para los temas, como que es un poquito amplio, ¿no? Voy a recapitular, ¿verdad? Para que quedemos bien todo con preguntitas y ya hablo lo que me corresponde.
y unas preguntas al aire que tengan pendiente para el grupo de estos temas que hablaron, ¿verdad? O algo que quise platicar también sobre lo que es el dolor, ¿verdad? El mecanismo del dolor, vaya, algunos puntos para que quedemos bien amarrados sobre los temas y pues, si no a las 2 horas, cuando menos abrirnos un poquito más de espacio, sobre todo que estamos dispuestos para eso. Y vuelvo a repetir, es relevante porque a veces no volvemos a ver ese tipo de temas, ¿no? Y nos olvidamos y nos dejamos llevar por la tecnología de que, vuelvo a repetir, nos olvidamos de esas empatías que debemos de tener, algo lógicamente que nos tenemos que adaptar, ¿verdad? Y así es. Por ejemplo, yo tengo un caso de un amigo, ¿no? Que es ingeniero, ¿no? Es un amigo, lo conoces. Me habla por teléfono, que tiene un dolor en la cabeza, leve, yo le digo, le he ido a ver y todo. Para no resumiendo todo eso, yo le digo, pues, ¿sabes qué? Lo que tienes es algo de estrés, del encierro que hemos vivido, se ha descrito, ¿verdad? Y ten por seguro que lo que te hagan, pues, va a salir negativo. Bueno, para no cansarles, ya le hicieron tomografía, le hicieron otra tomografía contrastada y no encontramos nada. Se lo dice, ¿sabes qué? No va a encontrar nada, tómate esto tranquilo y todo. Le empiezo a recetar al paciente y sí lo tomé, pero no lo tomé todo el tiempo. Oye, pues son 15 días cuando menos con el fármaco, le digo. No, pero como me va a hacer el doctor que vi, lo suspendí, ¿sí me entiendes, no? Entonces, es lo que digo, ¿no? Y es un amigo, y es de cultura, es ingeniero, es amigo, lo conozco, pero es tanta la desesperación de que no encuentran el motivo de la causa del dolor, porque no es un dolor importante, pero sí molestoso. Yo le he dicho, ¿sabes qué? Según la literatura actual, porque el COVID es reciente, ¿no? Y no hay nada claro por los pocos estudios que tienen, que el COVID te puede... Y él tuvo COVID, perdón, ahí va, ¿no? Él tuvo COVID, ya lo vacunaron 2 veces, pero ya le dio COVID. Entonces puede ser que sean reacciones propiamente de este problema, ¿no? Entonces no hay estudios serios porque son a la ligera, todo está saliendo a la ligera, ¿verdad? No hay estudios así largos, pero se han visto que da problemas de artritis, que da problemas de estrés, que da problemas intestinales, bueno, etcétera, etcétera. Pobre, a lo mejor creo que el COVID estamos atacando, no pobre COVID, es un problema, ¿no? Pero me refiero que le estamos atacando hasta la economía, que es causa de lo mismo. Bueno, sí, ¿verdad? Pero no estamos preparados para eso y como se dice, al país más pobre le da la rabia o se le cargan los pulgas, ¿no? Porque así estamos. Pero me refiero a esto de que desde el principio debe haber esa confianza. De lo contrario, van a aborratar, digo, estudios y de la billetera del paciente, voy a repetir, y llega lo mismo, y empezó con tomar una aspirina y cuando termine con todos los estudios programados y subrogados y todo, empezó con aspirina y terminará con aspirina. Ya lo viste, no encontraste nada y terminas con el propio medicamento que te dimos al principio. Entonces, lo que les decía, eso ya es así de experiencia, ¿no? Entonces, es bueno que tengamos presente pues esta plática, ¿no? Que lo tengamos en la práctica médica que vamos a tener. Muy bien, pues si no hay nada más, comentarios, dudas, y pues nos vemos el miércoles de 11 a 1 y pues repasemos todo eso. Está grabada la plática, ¿verdad? Y la voy a detener a propósito. Bueno, después revisen y es muy bueno, ¿no? Buena presentación, no hay nada que hablar, ¿verdad? Vuelvo a repetir, 2 horas para esta plática, por eso estoy haciendo un poquito no de tiempo, sino de experiencia y lo que han aportado ustedes, que es bueno para el grupo. Muy bien, doctor, pues si no hay nada más que mencionar, nos vemos el miércoles de 11 a 1. Muy bien, sí, cómo no. Nomás para confirmar, el tema de anemias carenciales va a ser el viernes, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. Sí, ok, anemias carenciales. ¿Ok? Ok, doctor, gracias. Muy bien. Buenas tardes. Muy bien. Nos vemos entonces el miércoles a esta hora. Muy bien, doctores. Adelante. Buen día, buen provecho. Cuídense. Sana distancia, cubrebocas, eso no ha pasado. Muy bien. Buen fin. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.